2 minuts ens separen de les 12 del migdia. Continuem en directe en Connexió Comunitat Valenciana. És probable que coneguen o que tinguen al seu voltant alguna persona especialment empàtica i emotiva, que plora i s'enfada amb molta facilitat, una persona molt sensible als estímuls sensorials, sobretot al dolor. Es calcula que entre el 20 i el 30% de la població encaixa en esta definició, que és la de persones altament sensibles. Saludem la nostra psicòloga de capçalera, Sara Navarrete. Molt bon dia, Sara. Bon dia, com estem, Clara? Feia ja algunes setmanes que no et veiem i avui vens acompanyada. Qui has vingut, Sara? Mira, Clara, avui he vingut amb Esteban, que és el president de l'associació Pas a Pas, i és una associació que realment treballa sobre les persones altament sensibles. Esteban, de fet, és una persona altament sensible i a mi m'agradaria donar-li la paraula a Esteban para que ens comente y es presente a sí mateixa també. Pues primero, muchas gracias por haberme invitado a esta sección del programa. Y lo segundo es que sí, yo también soy persona altamente sensible, lo descubrí hace muy poquito tiempo, porque esto es muy nuevo. Y bueno, cuando vimos que había una multitud de gente que pensaba y padecía prácticamente lo mismo, dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer una asociación que tenga algún recurso que pueda ser representante de ellos. Entonces formamos esa asociación. Perquè, Esteban, estem parlant d'un trastorn, d'una característica de la personalitat o d'alguna cosa més profunda? No, estamos hablando de una cosa descubierta hace muy poco tiempo, que es un rasgo de la personalidad inherente a la personalidad de la persona, es un rasgo, es además genético y hereditario. Por lo tanto, no es un trastorno, no tiene un tratamiento. La persona es como es y será siempre así. Lo que pasa es que nosotros intentamos, mediante acompañamientos, estructuras educativas, cosas así, ayudarles para que entiendan, comprendan cuál es su situación y su papel en la sociedad y puedan sacar el mayor rendimiento con la mayor satisfacción posible y tenido el menor grado de frustración, que generalmente es lo que se les produce, ¿no? Sí, como comenta Esteban, ¿no? Es una característica de personalidad, que eso es muy importante. No es ningún trastorno, no es ninguna patología. De hecho, las personas altamente sensibles, cuando realmente se reconocen con esta característica, la potencian, la cuidan y encuentran entornos, ¿no?, que realmente lo entiendan, pues se convierten en potenciales, ¿no?, en personas potenciales. Bueno, tenemos básicamente una forma de ver a la persona Pas. Es con un entorno que ya lo asume y en un entorno agresivo. La persona Pas en un entorno agresivo es una persona que pues parece que sea el torpe del lugar, el que no sabe hacer las cosas, el que va lento, el que se queja de todo y tal. Y la persona que asume su lugar, su rol, es una persona de trabajo concienzudo, muy fino, generalmente muy artístico, muy creativo, muy empático, se preocupa mucho de las cosas, son muy buenos para hacer, por ejemplo, analíticas, trabajos que requieren muchísimo esfuerzo de concentración y tal, fenomenal. De hecho, Esteban, luego lo veremos, ¿no? Pero es que lo has comentado y creo que es importante, ¿no? Ya hay actrices como Scarlett Johansson que han reconocido que son altamente sensibles, ¿no? Más gente importante. Mucha más gente, sí, mucha más gente, ¿no? Es una característica muy potente. És a dir, podríem definir quins són aquestes característiques? Pues mira, la primera, digamos que son los 4 pilares del rasgo. Primero es un procesamiento profundo de la información. Análisis y reflexión más extensa, detección de matices emocionales, anticipación a las consecuencias, fuentes de creatividad y solo tiene un riesgo, es la fatiga mental que eso produce. Están todo el día sobreestimulados y entonces eso produce mucha fatiga. Segundo sería la saturación sensorial, una mayor vulnerabilidad al ruido, a las luces intensas, a las multitudes, a las discusiones. Y no es una debilidad, es un exceso de input. Reciben tantos inputs y todos los cogen que entonces eso también les ataca y les fatiga. La reactividad emocional y la empatía. Es una resonancia afectiva intensa con lo propio y lo ajeno. Es una resaca emocional. Tras muchas interacciones, pues al final eso les produce también algún tipo de interacción. Y luego está la percepción de las sutilezas. Atención a los detalles. El tono de voz, la gestualidad, la atmósfera, mucha intuición, estética. Entonces, ¿qué ocurre con una persona Pas cuando llega a un sitio? Todos estamos en el sitio y la persona Pas ha hecho un escaneo absolutamente de todo. Ya te puede contar todo lo que ha visto y tú no te has ni enterado.
empezando por las actitudes de las personas, que es lo primero en lo que se fija. Porque los ámbitos no le agreden. Las personas, las actitudes, los sonidos que producimos, los ruidos que producimos en la sociedad actual es lo que puede ser una agresión. Y entonces tiene que canalitzar-la. Hi ha molt de desconeixement sobre les persones PAS, no? Perquè, Esteban, aquest concepte d'alta sensibilitat és, més bé, ho comentava vostè a l'inici, un enfocament prou recent dins de la psicologia. Sí, bueno, hay una psicóloga americana, Elaine Aron, que observando el comportamiento y las situaciones de su esposo, pues como psicóloga que era y fruto de esa observación y baremación, sacó las diferencias que había con respecto a otra serie de personas. Entonces esa investigación y todo lo que hizo a través de su gabinete dio como consecuencia empezar a trabajar con algunos de los parámetros de medición que tienen otros psicólogos, como hablaríamos de Cattell o hablaríamos de otra serie de gente. Entonces se dio cuenta que esas personas eran especialmente sensibles a elementos como por ejemplo la dopamina, o sea, cosas así, ¿no? Y empezaron a trabajar con el tema genético, y entonces empezaron a ver que había un antepasado que lo tenía, que había un hijo que lo tenía, que había un pariente, un sobrino que lo tenía, y entonces empezó a desarrollar lo que diríamos un mapping de lo que es el aspecto psicológico de la alta sensibilidad. Entonces no hay que confundir con la gente que sea hipersensible o la gente que sea muy sensible, porque los barómetros en esto son distintos. Ese test que ha dicho una persona que se hace es un test que está validado con más de 10.000 encuestas, que procede de un test anterior sajón que no definía muy bien lo que era el aspecto latino. El que nosotros manejamos ahora, hecho por PAS España, que es la organización de profesionales dedicados a alta sensibilidad, todos ellos psicólogos, neurólogos, etcétera, pues determina exactamente el grado en el que uno es altamente sensible. Mira, ja que Sara que està parlant d'aquest test, què els sembla? Perquè ho comentava Esteban, qualsevol persona pot fer aquest test accedint a la pàgina web que és pasespanya.org i consta de 27 preguntes. I això és com una adaptació, no? Dèiem, Esteban, transcultural per a la població d'Espanya del test que va fer Elaine Aron i que té la seva autorització. És, segons es llig en aquesta pàgina, l'únic qüestionari publicat en una revista científica d'alt impacte per a saber si eres una persona altament sensible. I entre les preguntes trobem: t'aclaparen fàcilment els estímuls sensorials forts? Una altra seria: t'afecten els estats d'ànim d'altres persones? Un tercer punt seria, o pregunta seria: tendixes a ser més sensible al dolor? O, per exemple, necessites escapar-te i tindre un poc de privacitat durant els dies ocupats i de treball dur en una habitació fosca o en qualsevol lloc on pugues tindre un poc de privacitat i descansar de tanta estimulació? Quines situacions, Esteban, poden resultar més intenses o més aclaparadores en el dia a dia d'una persona que té alta sensibilitat? Porque en vist, ¿no? Estem exposados a infinidad de estímulos. Son varias, pero te voy a hacer una pequeña corrección. El test lo pueden ver desde la propia página de la asociación Pas a Pas, ya que es la asociación de la Comunidad Valenciana, pues que entren por la nuestra, así encima nos dan tráfico y visibilidad. Pero fíjate, una persona PAS es aquella que en un momento determinado requiere tener un espacio de tranquilidad, de serenidad, para poder bajar los umbrales de impacto que tiene. Si encima su trabajo es muy agresivo y tal, necesita tener durante el espacio laboral pues pequeñas pausas. Y luego otra cosa muy importante es la manera en la que los demás entienden que eso lo necesita. Porque si no parece siempre estás pidiendo por favor que te dejen en paz y entonces eres molesto. Si la gente que trabaja contigo o que vive contigo entiende que muchas veces necesitas desaparecer y concentrarte, eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, lo que les enseñamos es mindfulness, lo que es meditación. La meditación en cualquier cosa, objetos de meditación de ámbito natural, civil, familiar, no forzosamente tiene que ser religioso o espiritual, pero mucha gente entra por ahí también. Entonces todo eso funciona, digamos, bastante bien. Mira, los PAS somos la gente
que de cara al año 2050 haremos que esta sociedad, que tiene que ser más sostenible, ecológicamente más viable, etcétera, vamos a aportar esa calma, esa serenidad que va a hacer que la sociedad tenga menos conflictos, haya más mediación y pueda desarrollarse una cultura de paz. ¿Por qué? Porque los paz somos básicamente paz. Sí, realmente procesan, ¿no?, la información de manera más profunda. En un mundo, ¿no?, donde hay tanto estímulo, hay tanto impacto, hay tanto ruido, pues ellos realmente necesitan calma, ¿no? Antes has preguntado qué son las características o qué situaciones les provocan ¿no?, ese estrés, ¿no?, o esa necesidad de huir. Pues serían luces, lugares ruidosos, situaciones con mucho ruido, mucho bullicio, ¿no?, olores muy fuertes incluso, todo lo que es muy extremo y muy ruidoso, porque realmente el sistema nervioso de una persona con característica altamente sensible, que quiero remarcar que no es un problema, es simplemente una característica de personalidad, pues realmente tienen un sistema nervioso más reactivo, como ha comentado Rodrigo, ¿no? Yo llego a una habitación y capto los estados emocionales, capto sutilezas que una persona que no tiene estas características pues no capta, y esto, más que un defecto, es una virtud. ¿Sí? Y sí que es muy importante entenderlo también para poder respetar el contexto de estas personas y potenciar, ¿no? Por ejemplo, en niños pequeñitos, cuando nos damos cuenta, ¿no?, un papá o una mamá, de que, oye, a mi hijo le molestan los ruidos, las texturas, los olores, los gritos, ¿qué pasa aquí? Pues oye, entender que hay una posibilidad de que tenga una personalidad altamente sensible y potenciarlo, educarlo, darle ese mensaje de que esto es un tesoro, es una característica, que se tiene que rodear de personas que protejan, no, esta característica, pues jo crec que és algo que necessitamos. Perquè, a més, cal no confondre'l, no?, amb altres trastorns, com podria ser el de déficit d'atenció. De eso os puedo hablar precisamente porque he hecho un resumen de las breument, diferencias. això sí que li demanarem. El mismo rasgo SPS afecta, en el caso este, a 1 de cada 5 niños. Reconoce saunas por empatía precoz, percepción sensorial aumentada, reactividad emocional profunda, curiosidad intensa. Se diferencia del trastorno de espectro autista, en que en el NAS hay deseo de conexión y lectura emocional conservada, y en el TEA hay dificultades para la comunicación social verbal y no verbal. Por tanto, ya hay una diferenciación muy grave. NAS y Asperger también. El NAS muestra mayor flexibilidad emocional y empatía afectiva, y el Asperger tiende a intereses absorbentes y rigidez. Y el TDAH, pues algo parecido, posee atención selectiva, hiperfoco en intereses de conexión por saturación, y el TDAH hay inatención, impulsividad persistente y necesidad de movimiento para regularse, etc. Entonces, realmente no tiene nada que ver con aquello, y el problema que tenemos justamente educacional es que a los niños PAS en los colegios los meten en la clase de los que tienen adaptaciones curriculares significativas, y por lo tanto no se está haciendo las cosas. Ens hem de fer ja un missatge final per a tancar aquest espai, Sara, per a les persones altament sensibles. Pues mira, realment el missatge final és, sobretot, donar-se compte, no?, en xiquets, no?, quan detectem aquestes característiques, veureu com una oportunitat, veureu com un rasgo de personalitat molt positiu, i tindre en compte que no n'hi ha que educar de forma que pensen que això és algo negatiu, sinó al revés. És una qualitat molt positiva. Això és el que diria jo als pares. Moltíssimes gràcies als dos per esta interessantíssima conversa. Esteban, president de l'associació Pas a Pas de la Comunitat Valenciana, moltíssimes gràcies pel testimoni. Sara Navarrete, psicòloga, a tu t'esperem dijous que ve amb més assumptes que ens ajudaran a millorar el nostre benestar emocional. Molt bé. Que vagi molt bé. 12:14